A partir de esta semana hemos hecho un giro en el Evangelio de entre semanas, no el del domingo, pero sí el entre semana. Empezamos a leer el Evangelio de San Lucas entre semana y hemos comenzado con el texto central del evangelista Lucas, que es el capítulo 4 del Evangelio. A partir de hoy comenzamos una lectura continuada del Evangelio de San Lucas y lógicamente la liturgia nos propone el texto programático del Evangelio, que es precisamente esa propuesta que hemos escuchado en el capítulo 4. ¿Cómo podríamos resumir el contenido de este Evangelio de hoy? Hay varios elementos en ese texto que hemos escuchado. Primero, el anuncio de la buena nueva. Y la buena nueva como anuncio prioritario hacia los pobres. La segunda idea del texto es la proclamación de la liberación a los que están cautivos y a los que han recuperado la vista, es decir, a los ciegos que han vuelto a mirar. Tercero, la libertad de los oprimidos. Y un cuarto aspecto, un año de la gracia del Señor. ¿Qué querrá decirnos Dios esta mañana? ¿Qué nos querrá decir la palabra esta mañana con todo este discurso programático? ¿Qué hay detrás de estas palabras? Primero, se trata tal vez de 4 maneras de expresar la misión de Jesús. Todo en términos de una palabra. El término es la liberación. ¿Qué es lo que Dios más hace y sabe hacer en el corazón de nosotros, sino que la liberación? El sacarnos de aquellas situaciones de vida que más nos afectan, que más nos interrumpen el hacer la voluntad de Él, que nos apartan del camino recto. Por eso el Señor anuncia en primer lugar en el Evangelio de hoy la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? La buena noticia es el mismo Jesús. Él es la buena nueva, con una característica, la buena nueva a los pobres. ¿Quiénes son los pobres en el evangelista Lucas? Si bien es cierto para el Evangelio de Mateo, los pobres están relacionados directamente con los que tienen deficiencia material de algo, también se puede decir que los pobres tienen que ver con aquellos que tienen una estrecha relación, una relación cercana a Dios. Los que en el Antiguo Testamento también le llamaban los anahuines, los pobres de Yahvé, los pequeños de Yahvé, aquellos acostumbrados a hacer la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, un ejemplo de una pobre de Yahvé es la misma Virgen María. ¿Cómo es que la buena nueva del reino, que es la misma persona de Jesús, se anuncia a los pobres? Los pobres entonces significa que los pobres sí tienen la posibilidad de la salvación y los ricos no. No ese es el principio, porque el principio del Evangelio de San Lucas hoy es el anuncio hacia los pobres, es decir, aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos sean pobres materiales o sean ricos materialmente, que hacen la voluntad de Dios, están también allí incluidos. Y luego la segunda idea, se trata verdaderamente de un nuevo tiempo. Hay un nuevo tiempo, es el tiempo que se llama el tiempo mesiánico, es el tiempo en el cual el Señor va a hacer una serie de situaciones. Va a haber una amnistía pascual, nos recuerda el Evangelio de hoy. Va a haber también
se va a ayudar a que el opresor libere al oprimido. Va a haber, es como un ideal de restauración que va a haber en las relaciones entre los hombres. Es como una imagen ideal de cuál es lo que debería de ser la buena nueva del reino en el mundo. Pero el Señor lo propone. Es un tiempo de liberación. Es un tiempo distinto, es un tiempo nuevo. ¿Es posible ese tiempo en medio de nosotros? ¿Es posible lo que nos dice ahora el Evangelio, proclamar la liberación a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos? ¿Es posible esto? ¿A qué se refiere el Evangelio? El Evangelio nos quiere ofrecer la posibilidad de levantarnos de cualquier situación en la cual nosotros estamos. El Evangelio es una propuesta de cambio en la vida de nosotros. Es una propuesta verdaderamente para salir de la opresión, no solo de quienes nos oprimen, sino que nos está hablando de la liberación de aquella situación de vida y de pecado que nos puede estar oprimiendo nuestro seguimiento del Señor. Hoy el Señor nos propone liberarnos, sacarnos de esta situación de pecado que muchas veces nosotros estamos viviendo. Por eso habla de liberar a los cautivos, al que está oprimido por el pecado. Muchas de nuestras situaciones de vida tienen que ver con una opresión. Incluso muchas reacciones nuestras físicas tienen que ver con un estilo de opresión, un estilo de traumatismo por opresiones en la casa, en la familia, por opresiones que tuvimos en la niñez, una serie de situaciones que nosotros llevamos que luego se reflejan incluso en la misma salud mía. Todos llevamos una opresión y muchas veces esa opresión que llevamos es el resultado de un pecado de alguien o un pecado personal que yo llevo del cual no quiero liberarme. Entonces está haciendo de mi vida como si yo estuviera encarcelado en una situación grave de pecado. El Señor proclama que Él puede liberar a los cautivos y luego que puede recuperar la vista de los ciegos. No se refiere solamente a aquellos que no miran físicamente, es la capacidad de poder ver mucho más allá de lo que nosotros simplemente miramos. El pecado ciega nuestras posibilidades. Cuando estamos acostumbrados a vivir en una situación continua de pecado, yo no veo hacia adelante, yo no veo el futuro. Y siempre hay algo que me aplasta en el camino. Pienso que no puedo, pienso que no me puedo levantar, pienso que no hay nada que me pueda sacar de la situación en la que estoy, me deprime cualquier cosa, me abate cualquier situación de la vida. Es decir, si no logro dejarme liberar por el Señor, siempre voy a estar ciego de algo, siempre habrá algo que no me permita ver con claridad. Por eso el principio básico de este evangelio programático de Jesús es precisamente la libertad, la liberación. Vamos a liberar a los oprimidos. Entonces el Señor nos da una oportunidad. Entonces quiere decir que Jesús está dispuesto a sacarnos de cualquier situación, de cualquier fango cenagoso, como dice un canto un poco antiguo, de cualquier fango cenagoso. El Señor está dispuesto a sacarnos de ahí. Y más aún, no solo nos ofrece su buena noticia, no solo nos libera,
no solo nos recupera, no solo nos da la libertad, sino que también nos ofrece un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia. ¿Por qué todo esto? Porque en definitiva, Dios es el único Señor. Ningún hombre tiene derecho de ejercer cualquier tipo de dominio sobre otro hermano. Dios es el Señor. Y la llegada del año, podríamos decir, de gracia, es el año de la esperanza. Es la oportunidad de Dios cuando pasa por la vida de nosotros y nosotros le damos la oportunidad. ¿Cuándo es ese año de gracia en la vida de nosotros? Cuando yo abro las puertas de mi corazón a Dios. Cuando yo le abro a Jesús la vida. En el mismo momento en el que yo abro mi vida a Dios, comienza el año de la gracia para mí. Comienza Dios a hacer lo que Él quiere de nosotros, como el barro en manos del alfarero. Dios sabe hacer lo que Él quiere con nosotros cuando se lo permitimos. ¿Cuándo es el año de tu gracia? ¿Ya comenzaste tú el año de tu gracia? ¿El año de la gracia del Señor en tu vida ya está allí? ¿O hay cosas a las que tú cierras las puertas? Algunas veces le abres la puerta a Dios, Dios entra, pero luego vuelves a cerrar las puertas y ya Dios no está allí. Empiezas tú o empezamos a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Dios está entrando en tu vida o no? ¿Dios es el Señor de tu existencia o nosotros tenemos algunos pequeños señoríos? Es decir, pecados a los que me he apegado y me gusta vivirlos y hacerlos a diario, porque son mis pequeños señoríos, en los cuales allí Dios no reina, sino que reina el mal, reina el pecado. ¿Todavía hay esos espacios en la vida de nosotros? Pues bueno, el Señor hoy nos invita a revisar nuestra vida, nos invita a empezar a mirar nuestra vida con esperanza, con actitud de liberación. Por lo tanto, se trata de un anuncio que nos provoca esperanza, que nos provoca a abrirnos a la acción de Dios, nos provoca a abrirnos a la oportunidad de salir de nuestra opresión. El Evangelio siempre es liberador, el Evangelio nunca es opresor. El Evangelio, la buena noticia de Jesús, siempre es liberadora, siempre perdona, siempre sana, siempre nos saca de las situaciones de deuda, de pecado que nosotros tenemos. Por eso, hoy en el Evangelio que hemos escuchado, también se nos relata un pasaje propio del Antiguo Testamento en la homilía brevísima de Jesús. Dijo Jesús: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Es un reflejo del Antiguo Testamento, del texto del profeta Isaías. Es como si Jesús hubiera dicho: esto ya no es una promesa, esto se ha cumplido en mi acción. La buena noticia del reino en boca de Jesús entonces comienza siempre con una buena noticia a los pobres, es decir, no solo a los pobres materiales, sino a los que hacen la voluntad de Dios, dejan de hacer su propia voluntad y se pegan a la voluntad de Dios. Es la proclamación de la liberación a los cautivos, es la recuperación de la vista a los ciegos y es la liberación de los oprimidos. Y el Señor dice: todo eso se ha cumplido ya. ¿Qué querrá decirnos el Señor con eso? ¿Qué les quiso decir a los suyos? Pero ¿qué nos quiere decir a nosotros? Quiere decir que la oportunidad de salir de la situación de mal y de pecado en el cual yo estoy metida hoy,
siempre está. ¿Tú quieres que el Señor te libere? ¿Queremos que el Señor nos libere de la situación en la que estamos metidos? ¿Puede Dios aún liberarnos? Sí. La oportunidad está. Todo eso se ha cumplido. Solo hace falta que en la libertad personal yo le permita a Dios entrar a mi vida y ser Él Dios en mi propia vida. Hay que dejar a Dios ser Dios en mi propia existencia. La gracia de esta palabra ilumine nuestro corazón. Así sea. Amén.